Hola, soy Leonardo Guidi de Grupo Carey y en este video vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 26 de abril de 2019. Bueno, tuvimos una semana más en la cual las acciones argentinas se desangraron debido, por supuesto, a la gran incertidumbre que reina en nuestro mercado. Si hay algo que nos han enseñado los libros de finanzas y los libros de la historia de los mercados financieros, es que los mercados financieros odian la incertidumbre. Es algo que difícilmente es tolerable por la gran mayoría de los inversores. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en este momento en Argentina? Pura incertidumbre. No sabemos ni siquiera quiénes van a ser los candidatos. Recién los vamos a ver el 22 de junio. Así que en este momento nos encontramos con un gobierno desgastado, un gobierno al cual el mercado no le cree, que tomó medidas en Semana Santa y que, como vimos esta semana, no han logrado contener el riesgo país y tampoco han logrado contener al dólar. Así que nos encontramos en un contexto en el cual no hay demanda por acciones argentinas, ya que como el riesgo país se utiliza para valuar acciones argentinas que cotizan en Wall Street, lo que sucede es que al aumentar el riesgo país cae la valuación de las empresas argentinas que tienen ADR, y como esas empresas son a su vez las que tienen más ponderación y más volumen en el índice Merval, por una cuestión de arbitraje también caen en el mercado local y arrastran a la baja a todo el resto de las acciones. Así que lo que vemos en este momento es un contexto de total incertidumbre en el cual sube el riesgo país, bajan las valuaciones y los inversores consideran que no compensa el riesgo el potencial rendimiento que se puede tener, porque claro, al subir el riesgo país, lo que pasa es que se percibe que aumenta el riesgo operativo y el riesgo financiero de las empresas argentinas, porque se vuelve más incierto el contexto en el cual las empresas argentinas desarrollan sus actividades, y por lo tanto dicen, bueno, aumenta el riesgo de las acciones argentinas y por lo tanto a igual flujo de fondo la empresa vale menos. O sea, nosotros sabemos que las empresas argentinas en este momento están valuadas a precios muy bajos, pero también es cierto que el riesgo percibido con respecto a Argentina es muy alto, entonces no hay demanda por acciones argentinas. Distinto es el caso de Wall Street, que como vemos está brillando en las alturas. Esta semana hizo un nuevo récord histórico, aunque lo que también vemos es que el Standard & Poor's se ha mantenido más o menos en la zona del último récord histórico que hizo en septiembre del año pasado. Entonces, la causa de esto muy probablemente sea la todavía no resolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con lo cual amerita que nos preguntemos y que analicemos un poco más en profundidad de esto. Y entonces la pregunta sería, ¿tiene la guerra comercial entre Estados Unidos y China el poder suficiente para que en el peor de los casos genere un mercado bajista en Wall Street y una recesión a nivel mundial? Bueno, lo que vemos acá es el PBI de todo el mundo en 2018. O sea, el PBI mundial durante 2018 fue de casi 85 billones de dólares. Serían trillions en inglés. Y según estimaciones del FMI, para 2019 se le va a agregar al PBI mundial 3.2 billones de dólares. Entonces uno dice, bueno, a ver, para llevar al mundo entero a una recesión mundial, lo que tendría que pasar es que acontezca uno o varios hechos negativos que borren 3.2 billones de dólares a nivel mundial. Entonces, como vemos acá que dice a la izquierda del gráfico, en el peor de los casos posible, en la peor resolución posible, con Estados Unidos y China poniéndose aranceles mutuamente, el conflicto comercial que están llevando adelante podría provocar una erosión de la riqueza del mundo en 800.000 millones de dólares, lo que serían 800 billions. Entonces, acá lo vemos un poco mejor, son las dos líneas amarillas que vemos en el gráfico. O sea, ¿qué conclusión podemos sacar? Que en el peor de los casos posible, la guerra comercial de Estados Unidos y China no tendría el poder suficiente para llevar al mundo entero a una recesión global, como sí ocurrió con la crisis hipotecaria del 2008, que sí llevó en 2009 a que el mundo no creciera.
Entonces, lo que estamos viendo acá es un miedo exagerado a un hecho negativo que de acontecer no sería lo suficientemente poderoso como para llevar al mundo entero a una recesión mundial. Así que estamos en presencia de como un miedo demasiado exagerado. Ahora bien, vamos a aclarar esto. O sea, el miedo a un hecho negativo es alcista en los mercados bursátiles. Aunque parezca contradictorio, es así, porque el miedo a la guerra comercial de Estados Unidos y China está provocando que el mercado estadounidense no entre en euforia, y al no entrar en euforia no se exageran las valuaciones de las acciones, y por lo tanto el mercado todavía tiene mucho margen para subir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, esa negatividad, ese miedo que hay con respecto a la guerra comercial, poco a poco va a ir dando paso a la ambición, digamos, el optimismo, las ganas de comprar acciones para no quedarse afuera de la próxima suba. Entonces, ahora que estamos viendo que todavía el conflicto comercial no se ha resuelto, es el momento de aprovechar y entrar en las empresas estadounidenses, porque a medida de que la incertidumbre que hay vaya dando paso a la certeza y el conflicto se resuelva, las acciones van a comenzar a subir y cada vez más de manera acelerada. O sea, ¿qué podemos esperar ahora? Lo que podemos esperar ahora es un Standard & Poor's que irá haciendo récords históricos hasta más o menos septiembre. ¿Por qué? Porque tiene todo el camino libre gracias a que estamos en un tercer año presidencial en Estados Unidos y difícilmente Trump vaya a querer promulgar alguna ley que sea negativa para las empresas, porque además está buscando la reelección para el año que viene. Entonces el Standard & Poor's tiene mucho margen para subir de aquí hasta finales de 2020, suponiendo por supuesto una guerra comercial que se va a resolver en mayor o en menor medida positivamente, pero sabiendo además que incluso en el peor de los casos eso no llevaría a una recesión mundial y por lo tanto no podría generar un mercado bajista en los mercados desarrollados. Así que estamos en un momento en el cual las acciones de Estados Unidos tienen todavía mucho recorrido para subir hasta finales de 2020 y que nosotros podemos aprovechar invirtiendo en CDRs argentinos. Yo, como ustedes saben, siempre recomiendo invertir en el RSP, que es el índice Standard & Poor's, que pondera a todas las acciones por igual, que es mucho mejor que invertir en el Standard & Poor's común. Pero bueno, si su agente de bolsa no les permite invertir en Estados Unidos, pueden hacerlo a través de CDRs. Aunque sea tener el 50% de nuestra cartera en CDRs, nos va a permitir no solo estar diversificado en diferentes sectores, sino además estar diversificado en diferentes países y evitar un poco el riesgo argentino, que en este momento es bastante alto. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación en el caso de que quieran conocer nuestras carteras sugeridas o tener un asesoramiento más personalizado. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a info@grupocarey.com.ar.